¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta oportunidad vamos a compartir la palabra de Dios en un salmo, el Salmo 95. Vamos a leerlo y hacer una meditación en él y en otros pasajes relacionados a él. Dice el Salmo 95 a partir del 7, en la segunda parte del versículo 7, dice así la palabra de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este es un salmo donde, como otros salmos que encontramos en la Biblia, encontramos aquí cómo el escritor hace mención a algo que había sucedido unos 500 años atrás, cuando el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto y estaba camino a la tierra prometida, en lo que hoy es Israel, y debieron pasar por un desierto, y por ese desierto ellos comprobaron la presencia de Dios y comprobaron que Dios era único Dios y ellos debían manifestarlo de esta manera. Este salmo nos muestra cómo en una oportunidad ellos, habiendo oído la palabra de Dios, no la tomaron realmente como debía ser y no pusieron su confianza en lo que Dios había dicho. Y hace mención a un momento en particular donde ellos, yendo por el desierto, hacía muy poquito que habían salido de Egipto, iban por este desierto camino a Israel, a la tierra actual de Israel, para tomar posesión de la promesa que Dios les había dado de que iban a tener este lugar. Y cuando iban camino allí, en este desierto, ellos se quedan sin agua, sin la provisión de agua, y ellos empiezan a hablar en contra de Moisés, que era el líder que Dios había puesto, era aquel que Dios había elegido para que vaya delante de el pueblo de Israel, y ellos van hacia Moisés y empiezan a echarle en cara que ellos se habían quedado sin agua y que por culpa de Moisés ellos estaban o iban a perecer, ellos, sus hijos, sus ganados iban a perecer muriendo por falta de esta agua. Ellos dice que altercan con Moisés y Moisés responde diciéndole que por qué altercaban contra él y por qué también tentaban de esta manera a Dios. Dios envía la respuesta a la oración que Moisés y Aarón, su hermano, realizan frente a esto, y Dios les dice que vayan a donde había unas rocas y que les hable a estas rocas, y de esas rocas saldría agua. Y Moisés va con su vara y con la vara que le acompañaba de sostén, y él, con esa vara él golpea 2 veces la roca y de allí sale agua, y con esa agua se pueden calmar la sed que ellos tenían en el desierto. Ahora, suceden acá varias cosas, y eso lo encontramos tanto en Éxodo como en el libro de Números. Entonces, en Éxodo capítulo 17 y en Números capítulo 20 encontramos el relato de lo que yo recién les dije. ¿Y qué vemos aquí? El pueblo de Israel, unos instantes antes, unos días antes, habían recibido de parte de Dios ordenanzas y también estatutos en los que ellos debían estar teniéndolos presentes para poder tener delante de ellos y en su corazón las palabras de Dios. Y lo voy a leer en Éxodo capítulo 15,
el verso 26, dice Éxodo 15, 26, si oyeren atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque soy Jehová tu sanador. Allí Dios les había dado estatutos y ordenanzas, y Dios allí los probó. Dios les da estos mandamientos y estas promesas, y ellos debían confiar en Dios, en lo que Dios les había dado. Por eso, a la distancia, el salmista hace mención a eso que había vivido sus antepasados en el desierto, donde no habían oído la voz de Dios. Por eso leíamos ahí en el Salmo 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, haciendo referencia a esto que yo les relataba. También encontramos esta porción relatada en 3 oportunidades en el libro de Hebreos. El tiempo corrió y llegamos al tiempo luego de Jesucristo, 1000 años posteriores a este relato que hace el salmista, y llegamos a Hebreos, donde 3 veces menciona esta porción de las escrituras del Salmo 95, a la que vamos a leer y meditar en esta oportunidad. Entonces, en Hebreos capítulo 3, vamos a leer desde el verso 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y el versículo 11 y 12, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, hemos leído esta porción que el escritor al libro de los Hebreos menciona por 3 veces en un rango de 20 versículos. 3 veces menciona lo que habíamos leído en el Salmo 95, donde se nos hacía referencia a este oír la voz de Dios. En las 3 oportunidades de Hebreos dice lo mismo. No lo leímos, pero entre estos versículos que hemos leído, 3 veces se menciona esta porción de el Salmo, donde nos indica y nos ubica en nuestra relación con el hablar de Dios. Dios habla y Dios tiene mensaje que transmitir a la humanidad y mensaje que transmitir a su iglesia. Dios nos habla y Él no deja de estar hablando. Y dice
que si oímos su voz, debe haber una respuesta de nosotros hacia Dios y hacia su voz. La pregunta que nos debemos hacer es si estamos oyendo la voz de Dios. Estamos dando lugar a que Dios nos hable. Estamos permitiendo que Él transmita su palabra hacia nosotros. En este tiempo en que estamos en nuestras casas y que permanecemos en esta cuarentena, estamos teniendo oportunidades seguramente de poder abrir el libro, la palabra de Dios, para oír su voz. Él no tiene silencios en esta hora. Él tiene su palabra que nos dejó para poder oírle, para poder saber cuál es su voluntad, su buena voluntad para con nosotros en este tiempo. Estamos oyendo su voz. Acá nos señala el escritor a los Hebreos que es el Espíritu Santo el que habló lo que el salmista escribió. Si bien es el salmista el que lo escribió, y más adelante dice que era David el que dijo estas palabras, acá dice, dijo el Espíritu Santo. Es Dios hablándonos y diciéndonos que si oímos su voz, nuestro corazón no debe estar endurecido. Hay respuestas que no serían las que Dios esperaría de nosotros, pero que el escritor a los Hebreos bien señala y que el Espíritu señala. Podemos tener un corazón, nuestro interior, que vaya y se endurezca de tal manera que sea una piedra donde la palabra no pueda penetrar en nuestro corazón. Dice, si oímos hoy su voz, no endurecer nuestro corazón. Nuestro corazón puede reaccionar ante la voz de Dios en dureza, en ponerse tan duro que, como decía la palabra de Dios, no ingresen a nuestra vida. Es lo que le había pasado a los israelitas y hacía mención el salmista. En aquel tiempo en que se habían quedado sin agua, habían olvidado lo que hacía muy poco habían oído de parte de Dios en las promesas y ordenanzas de Dios hacia el pueblo, y ellos, frente a la circunstancia real de la falta de agua, en su necesidad, empezaron a altercar contra Moisés, contra Aarón, y empezaron también a provocar a Dios y a probar a Dios. Esto puede ser que nos esté sucediendo frente a lo que estemos viviendo y frente a la palabra de Dios, que ella no tenga cabida, donde no estamos buscando la voz de Dios, donde quizás nuestro corazón se haya endurecido y no le estemos dando y permitiendo el lugar a la palabra de Dios en nuestro corazón, sino que ella rebota y no tiene cabida en nosotros. Son palabras del Señor que en una oportunidad dijo esto, que las palabras de Él no hallaban cabida en la vida de las personas que estaban oyéndolo. Esto se encuentra en San Juan capítulo 8. No hallaban cabidas las palabras del Señor dichas en aquel entonces, es decir, no le creían al Señor. Y esto nos puede pasar a nosotros, que no le estemos creyendo a Dios en lo que Él nos dice. Y nos señala que puede ser nuestro corazón un corazón duro. No es una dificultad o un problema de la palabra que no tenga efecto, sino que es nuestro corazón el que no le da lugar y se endurece frente a la palabra de Dios. También nos dice que podemos andar vagando en nuestro corazón. Dice que el pueblo de Israel en aquella oportunidad anduvieron vagando en su corazón. Es decir, que estuvieron recorriendo en su corazón distintos caminos, tras distintos pensamientos y no tras los que Dios les había marcado. No estaban en la voluntad de Dios, no estaban siguiendo las promesas de Dios, no estaban confiando en la palabra de Dios y andaban vagando en sus propios caminos.
en su corazón. Puede ser que nosotros también caigamos en esto. Oyendo la palabra de Dios, no estemos con firmeza y con rectitud frente a lo que Dios nos dice y siguiendo y alineándonos a la palabra de Dios, sino que andamos vagando en nuestro corazón, andando en nuestros propios pensamientos, siguiendo lo que este mundo nos dice y nos señala, y estemos mirando lo que a nuestro alrededor haya o en nuestro propio interior nos guíe o en nuestros propios pensamientos, y no estemos confiando en la palabra de Dios. Si oímos su voz, no endurecer nuestro corazón. Si oímos su voz, no andar vagando en nuestro corazón. También nos señala aquí que podemos caer en otro peligro frente al oír la palabra de Dios. Leíamos en Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Hay otro peligro en el cual podemos llegar a caer y que debemos evitar. El oír la palabra de Dios nos tiene que llevar a poner nuestra confianza en ella, para no apartarnos en incredulidad. Podemos llegar a tener un corazón malo de incredulidad, que nuestro corazón no le crea a Dios. Podemos llegar a oír su palabra, podemos estar centrados en su palabra y no andar vagando como antes veíamos, pero puede ser que no le creamos a Dios. Puede ser que al recibir su voz no le estemos creyendo a Dios. Aquí dice en la palabra que hemos leído: hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Este es un riesgo que todos corremos, porque acá dice que en ninguno de vosotros haya este corazón malo. Todos estamos frente a este riesgo de la incredulidad, de que el corazón malo en incredulidad no le crea a Dios, no le crea a su palabra, y estemos teniendo este corazón. Todos podemos caer de esta manera, y esto nos provoque apartarnos de Dios. El no creerle a Dios nos provoca que nos estemos alejando de Dios, y que esto sea en forma progresiva. No es la caída de un día, no es el apartarse de un día para otro. Uno va apartándose y enfriándose a medida que va pasando el tiempo y nuestro corazón está en incredulidad a la palabra de Dios. Es por eso que no nos acercamos a leer su palabra, a meditar en ella, a tomarla y apropiarnos de ella como segura y como confiable, en la que podemos tomarla para nosotros. Y allí estamos. Y allí nos podemos llegar a encontrar, apartándonos del Dios vivo. Pero hay una solución a esto. Dice el verso 13: antes, o por el contrario, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay una solución, y la solución está en buscar de beneficiar a mis hermanos, de que podamos estar exhortándonos unos a otros. Es decir, la palabra exhortar quiere decir ponerse al lado, llamados a ponerse al lado de otro. Estamos todos llamados a ponernos al lado de otro, a brindar nuestra vida hacia cada uno de los hermanos, para estimularnos unos a otros, para animarnos unos a otros, para llamarnos a la reflexión en búsqueda de Dios, en no dejar de dejarnos abandonados, yendo tras nuestros propios pensamientos y abandonando la palabra de Dios, de no poner nuestra fe en ella, que no vaya acompañada, como vamos a ver después, con fe a la palabra. Cada uno de nosotros debemos estar involucrados en esto,
estamos llamados a exhortarnos unos a otros, acercarnos al otro, de la manera que podamos, de la manera que tengamos, poder estimular a nuestros hermanos, animar a nuestros hermanos, unos a otros, estimularnos, como dice más adelante también en Hebreos capítulo 10, verso 25, poder estimularnos unos a otros a las buenas obras y al amor, y poder andar en los caminos de Dios. Esto hará que no nos apartemos del Dios vivo. Esto hará que le demos importancia y relevancia a la palabra de Dios y a la veracidad, a la verdad de la palabra de Dios. Es el Dios vivo, no es un Dios muerto el que tenemos. Él está vivo y quiere acompañarnos en todas nuestras circunstancias. Podrán ser difíciles de enfrentar, podrán ser complicadas, que no sabremos qué hacer, pero tenemos su palabra que es verdadera, cierta y segura. Y debemos acudir a ella, y debemos estimularnos unos a otros, exhortándonos unos a otros para poder animarnos unos a otros a no caer en este corazón malo de incredulidad. Y el último punto que leíamos era que a ellos, al pueblo de Israel, no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Este es otro de los riesgos que corremos todos, en que estamos frente a la palabra, la oímos, la leemos, pero no va acompañada de fe. No hay confianza en lo que hemos leído. No hay fe en lo que hemos meditado. Y esto hace que la palabra no sea aprovechada. No porque haya un problema en la palabra y la palabra no sea aprovechable. Ella es toda aprovechable. Ella es, de ella podemos tomar todo, y todo lo que tomemos de ella le va a hacer bien a nuestra vida. El problema no está en la palabra de Dios, sino que el problema está en que no va acompañada de nosotros con fe en lo que estamos leyendo. No le fue provechosa al pueblo de Israel cuando la oyeron, y puede ser que no nos sea provechosa a nosotros, porque al leerla y al estar escuchándola no va acompañada de fe en lo que estamos leyendo y escuchando. Por lo tanto, no nos va a ser provechosa. Que la palabra de Dios pueda ser aprovechada de la manera que nos señala acá las Escrituras. Que la fe que tenemos y que Dios nos repartió a cada uno pueda ser utilizada para, con su palabra, en confianza a Él. Por eso después, más adelante, leíamos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. No tiene el problema la palabra, sino que está en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra falta de fe, en nuestra falta de oír la palabra, en tomarla, en confiar en ella, en no divagar en nuestro corazón, en no endurecer nuestro corazón, en que no haya incredulidad, sino que podamos acercarnos a esta palabra viva y eficaz, porque viene del Dios vivo. Y es una palabra que penetra hasta nuestro interior y separa y parte nuestro interior, dice las intenciones del corazón, las discierne nuestros pensamientos, y es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Llega a donde ningún ser humano puede llegar. Llega hasta lo más profundo de nuestro ser para poder dar allí solución y resolución en nuestra vida, en nuestro interior. Es ella la que nos hace acercarnos a Dios, conocerlo y poder seguir y hacer su voluntad. Dice Efesios capítulo 2,
Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en Él, en Cristo Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor Jesucristo, en una oportunidad, luego de su enseñanza, dijo, el que oye mi palabra y la cree, el que oye mi palabra y la cree va a tener resultados. Aquí hay un resultado que tiene que ver con el creer en la palabra de Dios, el Evangelio. Jesucristo vino del cielo a dar su vida en la cruz y morir y cargar allí el pecado de todos nosotros. Tu pecado y el mío. Lo cargó Él sobre sí, allí en la cruz, mientras Él estaba entregando su vida, y lo hacía por la tuya y por la mía. Aquí acabamos de leer que aquellos que hemos oído el Evangelio, las buenas noticias, de que hay salvación en Cristo Jesús, de que Él nos puede perdonar y limpiar, dice que habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, hemos recibido el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados como propiedad de Él, donde nada podrá sacarnos esta salvación, donde le pertenecemos a Dios por haber creído y haber recibido a Jesucristo. Que en esta oportunidad tú también le puedas recibir en tu corazón, puedas creer en tu interior de que Jesucristo entregó su vida también en la cruz por vos, para salvarte, porque hay buenas noticias, y la buena noticia es el Evangelio, de que hay salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué no acercarte a Él? ¿Por qué no poner tu confianza en lo que Jesucristo hizo al morir en la cruz por vos? Hablale, confesale que sos un pecador, una pecadora. Cree en Jesucristo como aquel que resucitó y, habiendo muerto, resucitó de entre los muertos para ser el Señor y Salvador de tu vida. Dios sellará tu vida con el Espíritu Santo, pondrá de su Espíritu en vos para poder darte esta salvación. Quiera el Señor que puedas tomar esta decisión por Jesucristo, y aquellos que ya hemos tomado esta decisión, poder acercarnos a Él y, habiendo oído su palabra, no endurecer nuestro corazón, no divagar en nuestro corazón, que nuestro corazón no sea un corazón malo de incredulidad, sino que podamos acercarnos con fe, ir acompañada de fe en lo que hemos leído y oído, y poder tomarnos de su palabra, de sus promesas, en este tiempo y en todos los tiempos que Dios nos permita vivir, sabiendo que Él es el Dios vivo y que su palabra es viva y eficaz. Quiera el Señor darnos de su gracia para poder hacer esto. Amén.